Dice que mencionar de Para. Ahí vamos, ya vamos en 30 y subiendo. Profe, una consulta. Dígame. Antes de despedirnos estaba hablando de que en la tabla periódica encontramos las características de los elementos. Y lo otro, ¿cómo era? Eso no lo alcancé a notar. Ya. En la tabla periódica encontramos las características de los elementos, más no de los compuestos. Los compuestos asumen las características de los elementos que lo conforman. ¿Ok? En la tabla periódica solo puedo conseguir la de los elementos. Bien, ahí estamos retomando. Ya. Vamos a comenzar porque ustedes saben que estos 40 minutos pasan pero volando. Así que partamos. Muy bien. Chiquillos. Seguimos entonces. Voy a verificar si ahí estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Entonces, tenemos también lo que es la definición de molécula y tenemos que tener claro algo acá. Yo voy a llamar molécula a toda sustancia que esté unida por más de un átomo. Ojo, sean iguales esos átomos o sean diferentes. Y acá me dan dos ejemplos. Me dicen O2, que es el oxígeno, y H2O, que es el agua. Entendamos algo. Ambos pueden ser considerados como moléculas. El O2, ¿ok? Oxígeno, así se llama esta molécula. El oxígeno es una molécula que está formada por dos átomos de oxígeno enlazados por un doble enlace. Cuando yo hablo de enlazados, hablo de unidos. Unidos por un doble enlace. Yo la puedo considerar molécula al O2, sí puedo, porque el concepto me dice los átomos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Tengo otra molécula, H2O, sencillito, molécula del agua. Está formado por un oxígeno, como me lo dijeron en los ejemplos, y dos átomos de hidrógeno. Ambos pueden ser consideradas moléculas, a pesar que el que tengo por acá como número 1, que es el oxígeno, tiene solo un elemento y ese elemento está dos veces, y el que está por acá como número 2 tiene dos elementos, igual se consideran moléculas. ¿Ok? Eso es importante, perdón. Eso es importante destacar. Muy bien. Continuemos. Eso les quería mostrar por esta parte. Cuando yo hablo de un compuesto, ya estoy haciendo referencia a una sustancia formada
por moléculas y que químicamente están unidas. Cuando yo hablo de compuesto, podría hablar del agua, del dióxido de carbono, podría hablar del ácido clorhídrico, podría hablar de infinidad de compuestos. ¿Cuál es el punto y cómo lo defino, cómo lo diferencio? Están unidos químicamente en proporciones fijas. Cada uno de esos elementos se intermezclan para formarse. Por ejemplo, si yo quiero formar CO2, voy a volver a la pizarra. Espérenme. Ahí ven la pizarra ya. Si yo quiero formar CO2, yo tengo que unir carbono con oxígeno. Ahí yo formo CO2. El punto es que el carbono es un elemento y el oxígeno es una molécula. Es un elemento pero formado por dos átomos. Entonces, por favor, los audios. No me sale quién está hablando, pero hay alguien que está hablando, por favor. Están viendo las noticias. Los casos activos. Estamos en clase química. Por último, no activen el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, continuamos. Mi compuesto va a ser el resultado de la unión de elementos y moléculas. Da lo mismo. Todo lo que esté unido yo lo puedo llamar compuestos. También tenemos lo que es... Pasó una moto, disculpe. También tenemos lo que es la definición de mezcla. Cuando yo hablo de una mezcla, hablo de que se están uniendo, combinando dos o más compuestos o elementos. Ya cuando yo hablo de mezcla, voy a un concepto mucho más amplio. Cuando yo hablo de mezcla, digo que se intermezclaron físicamente, se unieron físicamente dos compuestos, dos elementos o los que se quisieran unir. Ahora bien, es importante considerar que cada uno de esos elementos o compuestos que se están uniendo van a mantener sus propiedades y sus características. ¿Ok? Existen dos tipos de mezclas. Lo que conocemos como mezcla homogénea y la que conocemos como mezcla heterogénea. ¿Ok? ¿Algunos de ustedes saben cómo se conceptualiza una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? ¿Quién tiene idea de eso? ¿Quién lo recuerda? Escucha, no sé si estaré en lo correcto, pero es como cuando, por ejemplo, dicen, vamos a hacer la mezcla de este queque y tiene que estar homogénea. O sea, que cada uno de los ingredientes no se vea, no se distinga. Gracias, Paula. Me acabas de dar un mejor concepto del que yo te iba a dar. Un mejor ejemplo, mejor dicho. Mejor ejemplo que el que Paula acaba de dar no vamos a encontrar. Porque ya yo me iba a ir a lo técnico. Yo iba a decir, una mezcla homogénea es aquella mezcla en donde dos o más sustancias están unidas químicamente en una sola fase. Pero eso los iba a enredar más. Me quedo con lo que me dijo Paula. Es como cuando usted está haciendo un queque y le dicen que tiene que ser homogénea, es que no se note ningún ingrediente, sino todo junto. Eso es una mezcla homogénea.
solo se observa una fase de los ingredientes. Programación en computación. Y cuando yo tengo una mezcla heterogénea, es cuando se observan dos o más. Profe, Dos o más cosas diferentes, como un maíz y un arroz. profe, Escucho. ¿ese mezcla tiene un color específico? ¿No? No. Ay, Las mezclas no tienen colores específicos. La mezcla es de lo que usted quiera unir. Si eso se le une completamente, tanto que usted no pueda distinguir los ingredientes iniciales, lo vamos a llamar mezcla homogénea. Como lo que dijo Paula. Si usted va a hacer un ¿cómo queque qué? homogénea, espéreme que tengo a Daniela aquí. Daniela, dime. Profe, no sé si estoy en lo correcto, pero en la mezcla heterogénea, usted dice que se observan dos o más ingredientes. ¿Sí? No sé si será el agua y el aceite. Exactamente. El agua y el aceite es un ejemplo de mezcla homogénea. Solo que en el agua y el aceite podríamos agregar más Sí, conceptos físicos, pero hasta lo que hemos visto al momento, sí. un maíz y un choclo y un arroz. Por ejemplo, cuando hacemos maíz, choclo, perdón, choclo con arroz, perdón, o maíz con arroz, sí. ¿Cómo qué? Perdón, no La te entiendo. micrófono. Esa es una palabra haitiano. Chiquillas, tienen que mantener sus micrófonos en silencio, por favor. Y mucho más, solo actívenlo cuando van a hablar algo de la clase, pero si estamos viendo las noticias y estamos hablando con qué sé yo quién, por favor, manténganlo en silencio. Por favor. De buena onda. Por favor. Gracias. Ya. Volvamos a lo que estábamos. Me encantan sus ejemplos. Muy bien, chiquillos. Entonces, cuando yo hago un queque, vuelvo yo a ese ejemplo fantástico. Yo agrego, no sé, nunca hago queque, no me gusta cocinar cosas dulces, pero una vez hice, no me quedó muy bueno, pero bueno. Y puse huevo, puse harina, mantequilla, azúcar, no recuerdo qué otra cosa. El punto fue que yo mezclé todo eso hasta que no se observara nada. Cuando yo agregué la mezcla en el molde, no se veía por ningún lado el café, perdón, estoy leyendo aquí lo que me dice Mirko, no se veía por ningún lado el azúcar, los huevos y toda esa cuestión, nada, nada, no se veía. Era una mezcla homogénea, una sola fase. Y Mirko por acá, por chat, me da otro ejemplo y me dice, el café con azúcar y agua, muy bien. Cuando nosotros nos preparamos un café, ponemos agüita caliente, porque ¿a quién le gusta el café frío? A casi nadie. O sea, café helado sí, pero café así común, frío, no mucho. Ya, el punto es el siguiente. Agrego a la agüita caliente café y azúcar. Estoy haciendo una mezcla homogénea, porque cuando yo no puedo observar los ingredientes, se los estoy anotando por acá por si acaso algunos ejemplos. Cuando yo no puedo observar los ingredientes, pues entonces digo que es una mezcla homogénea. El ejemplo de mezcla heterogénea me dijeron agua y aceite. Y también me dijeron Benzina y agua.
Unas salchipapas, profe. Ah, unas salchipapas, sí. Están mezcladas, uno tiene el sabor de la otra, pero indiscutiblemente se ven. Muy bien. La vinagreta también. Sí, se ve, cuando hacemos la vinagreta se separa, ¿cierto? Sí, puede ser. Y por ahí también me dijeron que aceite con benzina, creo que fue que escuché. O agua con benzina. Entonces, Agua, toda la vecina. materia, la mezcla heterogénea, toda la materia, sería usted toda la materia grasa. No necesariamente grasa. Ojo aquí. Todo lo que se distinga en más de una fase. Por ejemplo, una ensalada de frutas. Cuando yo veo una ensalada de frutas en el plato, a mí me encanta la ensalada de frutas. Las frutas solas no me gustan, pero si me la como toda en ensalada me encanta. Y yo le pongo plátano, frutilla, durazno. ¿Qué otra fruta me gusta? Mandarina, mango y naranja. Y uva. No puede faltar la uva. Ya. Tengo todo eso en mi delicioso plato de frutas. Y cuando yo veo esto, se ven todas las frutas por separado, pero todas juntas me forman un producto, que es la ensalada de frutas. Están mezcladas, sí, porque le agarra el sabor de todas las frutas cuando usted las mezcla. Entonces, es una mezcla, pero heterogénea. ¿Se También entiende, podría ser chiquillos? homogénea, pero si se mezclara en una licuadora. Exactamente. Entonces, hagamos por acá otro espacio en la mezcla homogénea y colocamos jugo batido de frutas. Chiquillos, ¿entendimos estos conceptos? Creo que sí. Sí, Sí, profe. Sí, Muy Profe. bien. Sí, Yo profe. Yo escribo en la chat, profe, no lo vi. En el chat, ¿qué fue este? Ah, vino, gelatina, cerveza, café con leche. Todos son. Ah, pero escuchen. Este ejemplo que me da Lague es bueno para algo. El vino, la cerveza y el café con leche, sí, son todos mezclas homogéneas. Pero la gelatina, imagínense, si yo hago una gelatina normal, una gelatina de frutas, es una mezcla homogénea, por supuesto. Pero chiquillos, ¿qué pasa si yo a esa gelatina le agrego trocitos de fruta? ¿En qué se convierte? En una Heterogénea. porque se ve la Exacto. fruta y la gelatina al otro lado. Muy bien, por eso. Porque usted puede observar todo lo que está conformando a esa mezcla. ¿Ven? Muy bien, chiquillos. Creo que Cuando le hacemos la comida al bebé y la pasamos por la licuadora. es una mezcla Ahí es homogénea. homogéneo. Porque usted mezcló todo. Imagínense que está haciendo una sopita. Le pone verduras, no sé, veamos, agua, poquito, Papa. ajo, papa, zanahoria, Zapallo. zapallo, obvio, me encanta. Un Pollito. poquito de sal. Ah, pollito, obvio, porque hay que ponerle proteína a la cuestión. Ya, pollito y un poquito de sal. Usted echa todo eso a cocer. Todo por separado, usted lo observa en la olla. A mí me encanta mirar la olla cómo se están cocinando las verduras. Yo me pongo así a mirarla. Cuando usted no lo ha licuado, eso es una mezcla. Todo eso ya tiene el sabor de todo. Está unido, pero en distintas fases. Es una mezcla. Ahí es una mezcla heterogénea. Pero el niño es mañoso para comerse la verdura entera y usted se lo tiene que dar licuadito. O está muy chiquito como para masticar, se lo da licuado. Usted echa todo eso en la juguera y sale una cremita de verduras. Y ahí vas a hacer una mezcla homogénea. ¿Ok? ¿Estamos okidokis? Sí, profe. Avancemos entonces. Ya. Cuando se comienza a descubrir que el universo
está formado por materia, que hay partículas que hay que caracterizar, se empiezan a establecer los denominados modelos atómicos. Los modelos atómicos son aquellos en donde los distintos científicos caracterizaron al átomo según la época. ¿Y por qué digo según la época? Porque los modelos atómicos, al avanzar los años, fueron avanzando también. Cada modelo que vamos a empezar a ver a continuación no eran teorías erradas de científicos, no, todo lo contrario. Eran teorías súper acertadas, pero que fueron perdiendo validez con el pasar de los años, porque fueron habiendo nuevos descubrimientos. ¿Cómo es el átomo? Ya lo definimos. La partícula fundamental de la materia que tiene como características, y cuando yo digo fundamental es que no hay nada más pequeño que el átomo, ¿ok? Eso es importante. Y esto empieza por allá en los años 460 antes de Cristo. Imagínense, después de Cristo, o la era después de Cristo, lleva 2021 años. Imagínense, esto fue 460 años antes de Cristo. De épocas inimaginables, de épocas súper antiguas. Pero hay evidencia de que los distintos pensadores, en este caso Demócrito, era un filósofo. Demócrito estableció al átomo como partícula fundamental de la materia. Lo definió como cuerpos indivisibles. ¿Qué pasa? Que Demócrito para esa época no había ninguna otra teoría en la cual él se pudiese apoyar, y ahí quedó. Ahí quedó. En donde se dijo y estableció que la materia estaba compuesta por partículas diminutas y que esas partículas eran indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no Que se no se puede puede ver. Que no se puede No. dividir. Pero ciertamente el átomo tampoco se puede ver. Eso es invisible. Indivisible no se divide. Y fue hasta 1808, imagínense, de 460 años antes de Cristo, en 1808 recién nace la primera teoría atómica. Y es cuando Dalton, basado en esas primeras palabras de Demócrito, representa al átomo como una esfera compacta, indivisible e indestructible. Esfera compacta, indivisible e indestructible. No se destruye, no se ve y es compacta. Eso dijo Dalton. Unos casi 90 años después, Thomson establece el denominado budín de pasas o pastel de pasas, el modelo atómico donde el átomo, efectivamente, él decía, sí, el átomo es esférico y está formada por una materia que es con carga positiva, pero que tiene
partículas negativas incrustadas. Imagínense que tenemos un pastel, como los que hace la Carlita. ¿Está la Carlita por ahí? Y ahí está. La Carlita hace unos pasteles fantásticos. ¿Cierto, profe? Imagínense, sí, muy rico, se los recomiendo. Imagínense que la Carla hizo un pastel, pero ese pastel es de pasas. Ella hace la mezcla, lanza las pasas y lo cocina. Cuando ella pica ese pastel, ese queque con pasas, está la masa, ¿cierto? Bueno, ese modelo atómico de Thomson, la masa del pastel, era de carga positiva. ¿Cómo quedan las cargas negativas entonces? Las cargas negativas quedaban incrustadas en el átomo, como las pasitas regadas en la masa. Eso dijo Thomson. ¿Pero qué pasó? Que hubo distintos experimentos que empezaron entonces a caracterizar esa materia, a caracterizar el electrón, a caracterizar las partículas negativas, también el protón como partículas positivas. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Se generó un experimento que se llamó el experimento del tubo de los rayos catódicos. Era prácticamente un tubo en donde había un ánodo y un cátodo. Por eso yo los mandé a investigar que era un ion. Y por allí no recuerdo cuál de ustedes. Tengo los nombres, pero no lo que dijeron específicamente. Me dijeron, los iones son partículas cargadas positiva y negativamente. Anión se les llama a las partículas cargadas negativamente. Catión se les llama a las partículas cargadas positivamente. Y usted dirá entonces, ¿y por qué en la imagen dice cátodo negativo, ánodo positivo? Porque las cargas eléctricas se dirigen al polo contrario. El catión, que es de carga positiva, ¿ya? Se va a lo que se conoce como ánodo. Y el anión, que es de carga negativa, se va a lo que se conoce como cátodo. Ahora bien, entendamos cómo funcionó este experimento rápidamente. Era un tubo en donde se hacía pasar corriente eléctrica y habían dos electrodos, un electrodo positivo, un electrodo negativo. Se hacía pasar corriente eléctrica y con un imán se podían observar las partículas que transitaban y que generaban esa corriente. Esas partículas eran partículas negativas. A esas partículas se les llamó electrones. Entonces, yo les digo, definición de electrón, subpartícula del átomo con carga negativa. Thomson dio además el valor de la carga del electrón. No solo lo caracterizó, dio el valor de su carga. Ahora bien, aparte de ese descubrimiento del electrón, también estuvo el descubrimiento de la masa del electrón, pero eso vino con Rutherford. Rutherford en su experimento dijo, esperen, yo sí estoy de acuerdo, el átomo tiene carga positiva y negativa, pero no está en forma de un pastel de pasas. Hay un núcleo, que es esto que ustedes ven acá como más oscuro. En ese núcleo están las cargas positivas y hay alrededor ciertas cargas negativas.
Y esa carga negativa ya sabíamos que se llamaban electrones. ¿Qué dijo Rutherford también? En el núcleo del átomo se encuentra la masa del átomo. Por lo tanto, las partículas que estén en el núcleo van a dar la masa del átomo. Y es allí donde se empieza a descubrir el protón. ¿Qué es un protón? Partículas con cargas positivas. Eso no se les puede olvidar. Electrón, partícula con carga negativa. Protón, partículas con cargas positivas. ¿Cuál fue el experimento de Rutherford? Él irradió con partículas alfa una lámina de oro. Y él observó que habían algunas partes de esa radiación que le estaba agregando que rebotaban y se devolvían. Y que habían otras partículas que traspasaban la lámina de oro. Y es allí donde... ¿Tiene alguna duda? Luego, Ah, no, estamos escuchando la noticia. hacer lo mismo. Y los electrones Te ne la gade imaj yo bali ya vek pa mes lo e men. Non, imaj yo pou yo ba mwen. No le puedo desactivar el audio. Landy, desactive su audio, por favor. No me deja desactivarle el audio. va a tener un número. Landy, su audio, por favor. Ya. Chiquillos, entonces, él se fijó que se irradiaban esa lámina de oro y unas partículas se devolvían y otras traspasaban. Y Rutherford dijo, entonces no hay solo una partícula. No puede haber solo una. Con su experimento. Esas partículas que fueron desviadas de la lámina de oro, él las llamó protones y determinó que se repelían porque eran de carga positiva. Pero algo seguía sin respuesta. Y es, por ejemplo, hizo el siguiente experimento. Utilizó dos átomos, el átomo de hidrógeno y el átomo de helio. En el átomo de hidrógeno, donde se sabe que había solo un protón, y en el átomo de helio, donde se sabe que había solo dos protones. Y dijo, ok, tengo los primeros dos elementos de la tabla periódica, un protón y dos protones respectivamente. Están en el núcleo del átomo. Si a mí me dicen que la masa del elemento depende de los protones, en el hidrógeno eso se cumple, porque hay un protón y la masa es de 1. Pero en el helio no. En el helio habían dos protones y la masa del helio eran 4 gramos. ¿Por qué? Esto, sumado a su experimento de la radiación de partículas alfa a la lámina de oro, le dijo, hay otra partícula. Pero esa partícula no tiene carga, porque en todos los experimentos hechos por Thomson, hechos por Rutherford, no había otra partícula con carga, pero estaban comprobando que había otra partícula. Y es allí donde salen las partículas neutras. Y Rutherford define con este experimento lo que era el neutrón. Aunque el descubrimiento del neutrón se le atribuye a Rutherford y fue comprobado por Chadwick
que fue otro científico en 1932, cuando hizo una reacción nuclear y dijo, sí, es verdad, hay partículas con carga neutra. Y allí tenemos las 3 partículas subatómicas. Electrón, carga negativa, protón, carga positiva y neutrón, carga neutra. Las 3 partículas. En donde en el núcleo del átomo se van a encontrar el protón y el neutrón y van a ser los responsables de la masa del elemento. Mientras que alrededor están los electrones, que son los de carga negativa. Chiquillos. Profe, Dime. ¿va a distribuir la nota? ¿Qué? La nota, la curso estoy haciendo. ¿Qué nota? Si va a distribuir. No te entiendo, escríbeme después de la clase, por favor. Estoy hablando de la clase. ¿Alguna duda con respecto a la clase? Ah, ya. ¿Quedó claro? Sí, claro. Sí, profe. Muy bien, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Voy a revisar por aquí el chat. Ah, ya. Que sí, bien. ¿Hay alguna otra duda o consulta? Muy bien, chicos. Voy a tomar la asistencia de esta segunda parte para finalizar con la clase. Espérenme un poco, por favor. Traten de no escribir para que no se me muevan los participantes, porque lo hago con un pantallazo. ¿Ok? Espérenme un poquito. Yo les aviso. Chiquillos, como siempre, esta clase es subida al Classroom hoy mismo y cualquier comentario por allí. Sí, con respecto a lo que decía por ahí el compañero de las notas, ya yo publiqué las notas, ¿ok? Hubo algunas confusiones. Porque algunos estudiantes no tenían su nombre en Classroom. Chiquillos, déjenme decirles que para mí es prácticamente imposible si ustedes no me colocan su nombre correcto en Classroom. O solo el nombre y no el apellido. ¿Ok? Así que les agradezco. Es tan importante. Tenía como 3, 4 personas que tenía la nota y no sabía a quién colocársela. Porque no escriben los nombres correctos. Traten de mejorar esa situación, por favor, al igual que el nombre cuando ingresan a la sala. Chiquillos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Claudia, a la profe Claudia que está con nosotros acá. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chicos, Muchas gracias por la clase. Bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, Chao. profe. Gracias, profe, por la clase.